la vida cotidiana y la evolución de la personalidad en el tiempo. Ese sería el eje del pasado y del futuro. Serían flores relacionadas con los hechos corrientes cotidianos y luego cómo nos vamos transformando a lo largo del paso del tiempo. Y las flores que se abren hacia adelante o hacia atrás, pues lo mismo, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Trabajan aspectos relacionados con el pasado y el futuro con la finalidad de anclarnos en el presente. Los dos ejemplos más claros, el Impatiens y la Madreselva. El Impatiens se proyecta en el futuro y la Madreselva en el pasado. Pues la flor lo que hace es anclarnos en el presente, compensar y anclarnos en el presente. Y el eje consciente-inconsciente, arriba y abajo, pues lo oculto en el eje consciente, o sea, lo inconsciente, lo oculto sería Genciana y Centaura, sale a la luz. Entonces, estas flores recogen la energía del sol y la llevan al tallo para iluminar la personalidad, la oscuridad, ¿no? Llevar conciencia a esos contenidos inconscientes. Cuando la flor es plana, que no es tubular, y mira hacia adelante o hacia arriba, ¿veis? Esta es lo que he dicho antes, la agrimonia. Pues nos habla de sacar contenidos ocultos. Las flores planas hemos dicho que sacaban, ¿no?, contenidos ocultos. Y en este caso también, mira, los estambres están disparados, súper disparados. Entonces, la agrimonia saca contenidos ocultos, pero además con rapidez. El heliantemo también, lo veremos. Todas las flores trabajan estos dos ejes, ¿no? El eje arriba-abajo, adelante-atrás. Y lo que hace la flor es compensar el desequilibrio que a veces nos manifiesta la planta en la forma de desarrollarse. Por ejemplo, no es Impatiens, la clematide, por ejemplo, la planta, pues lo que te está hablando, la forma de crecer, es una personalidad, bueno, y la forma también, sí, de crecer y de las flores, una personalidad que está desorganizada, que está en la mente, que está fuera del mundo, ¿no? Bueno, pues la planta te está manifestando eso y luego la flor, sí, manifestándose en el eje este, arriba, abajo, adelante, atrás, y luego, pues por su forma y por su color, lo que hace es equilibrar lo que nos manifiesta la planta, que está en desequilibrio. Bueno, una vez ya que la flor es fecundada, pues sale el fruto. Sí. Mira, con el desequilibrio de la planta, sí. ¿es el reflejo de nuestra persona Sí. o con eso ayudaremos? No, la planta, a veces, no siempre está claro. La planta, en su forma de crecer, el tallo, las hojas, manifiesta a veces un desequilibrio. Por ejemplo, lo que acabo de decir yo de la clematide. Pues la clematide, que bueno, lo veremos, ¿no? Crece los tallos, bueno, la clematide y bueno, las flores de las plantas de la inseguridad crecen de forma desorganizada, no crecen rectas, lío, ¿no? Mucho lío. Entonces eso te lo manifiesta la planta y la flor lo que hace es compensar con su energía esos desequilibrios que se ven en la planta. Y la flor lo que te expresa son estos dos ejes, o sea, el eje de flores que miran hacia arriba o hacia abajo, o las que miran hacia adelante o hacia atrás. Entonces, bueno, y las flores también en forma plana, ¿no? Que sacan contenidos. Entonces, pues por ¿alguien que tiene la componente de aire? Sí. Sí. Por ejemplo, lo que decíamos antes, el álamo temblón, ¿no? Pues las flores miran hacia así y cuelgan hacia abajo. Entonces el álamo es una persona, pues eso, que le atenazan miedos que son etéreos, imprecisos, entonces son miedos como que están ahí por arriba, ¿no? Entonces, a esa persona no le daría nada. Sí, eso que te está indicando, sí. La forma de la planta y de las flores indica el tipo de persona a la que... Sí, porque además el álamo, sí, el álamo, el tronco, lo hemos dicho antes,
está muy poco protegido. Entonces también es una personalidad con poca protección. Y lo que hace la flor, mira hacia abajo, luego también veremos que interviene el color, ¿no? Mira hacia abajo y lo que hace es reconectarte con la tierra, porque la tierra lo que te da es seguridad y estabilidad, ¿no? Y entonces lo que necesitan es como el enchufe a la tierra, esas personalidades. Es que esto no sé si a lo mejor ha quedado un poco así. Realmente esto de la cruz floral es repetir lo de antes, es lo mismo, ¿no? O sea, si se abren hacia arriba, si se abren hacia abajo, hacia adelante, hacia detrás, o si son planas. Entonces, bueno, ya lo iremos viendo, porque realmente luego cada flor veremos, pues esta mira hacia arriba, pues esta mira hacia abajo. O sea que esto es como si digamos la presentación, pero luego ya vas concretando, ¿no? En cada uno. Bueno, una vez que ya la flor es fecundada, pues aparecen los frutos, que es el quinto elemento, la vida, ¿no? Que reúne a los otros cuatro dentro de sí. Y a su vez, pues el fruto, que es la unidad, otra vez, pues cuando germina en la tierra y produce una nueva vida, pues volvemos otra vez. De la flor al fruto hemos visto que se materializaba la energía del masculino y femenino, se condensa en el fruto, que es el uno, la unidad, y cuando germina, pues vuelve la dualidad otra vez, ¿no? Porque ay, bueno, al germinar el fruto, eh, aquí. Bueno, el fruto es la unidad, ¿no? Empieza a germinar y de la unidad pues sale el rabito. De la unidad si pasamos a la línea que es la dualidad otra vez, ¿no? Se producen más células y volvemos otra vez a la dualidad y a la diversidad. Y volvemos a la flor otra vez, pin, 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 la dualidad, el fruto y es el círculo de la vida, ¿no? El uno, la unidad, la dualidad, el círculo de la vida. Que es lo mismo, al nacer somos uno, al crecer desplegamos la pluralidad, la dualidad, y al ir madurando, pues vamos produciendo ideas, proyectos, hijos, lo que se materializa, pues eso es ya la pluralidad, ¿no? Y al final volvemos a la unidad otra vez. En la analogía que en el hombre, pues los frutos serían lo que realizamos en la vida, ¿no? Lo que logramos materializar, concretar. A veces, otras veces no hay fruto, ¿no? En la vida. Bueno, aquí en este cuadrecillo, pues es un poco resumen, ¿no? La parte de la planta, el elemento que se relaciona en la correspondencia en la persona. Pues la raíz está relacionada con la tierra y en la persona sería, pues, bueno, con la energía, psicológicamente con el inconsciente colectivo, porque era la parte oculta, ¿no? de la persona. El rizoma, que es un tallo realmente subterráneo, está relacionado con la tierra y también con el agua, porque es tallo. Y estaría relacionado con el subconsciente, porque es parte de nosotros mismos que no somos conscientes de ellas. El tallo y el tronco, pues está relacionado con el agua, ya lo hemos visto. Y en la persona sería la personalidad, cómo somos. Y las flores con el elemento fuego, y estaría relacionado con ideas, creatividad, espiritualidad, ideales, producciones mentales. El fruto está relacionado con la vida, porque ya es lo que se produce de toda la planta, y en nosotros pues sería la materialización de ideas e ideales. Y con esto acabamos la segunda parte de la asignatura. Bueno, pues vamos a continuar con otros elementos que tienen las plantas que completan la asignatura, que ya no se refieren a las partes de la planta normales, la raíz, el tallo y tal, sino que son otras, pues eso, el color, otros factores que se han ido observando a través del tiempo, ¿no?
Bueno, otros elementos, pues, por ejemplo, es importante la forma de las plantas, el olor y el sabor, elementos que tienen con alguna función especial, la estructura y la orientación espacial, los movimientos, dónde viven y los ciclos biológicos de las plantas. También la geometría, el número que expresan el color, la relación con otros reinos de la naturaleza y con los 4 elementos, usos y costumbres tradicionales y usos medicinales de las plantas. Todo esto nos aporta mucha información sobre la función que puede tener la planta. Bueno, en primer lugar, la función, perdón, la forma de una planta. En las semillas vemos que aparece la forma esférica y la esfera pues simboliza siempre el punto y la unidad. Cuando aparece en la semilla la germinación, pues lo hemos visto antes, de punto, aparece el tallito, pues ya es como una línea, ¿no? En sentido opuesto, es como la prolongación del punto, siguiendo la fuerza de la gravedad y la atracción de la luz, como se ve aquí en la imagen. Entonces pasamos del punto a la línea. Y aparecen las hojas posteriormente, que las hojas es la primera expresión del plano, ya que tienen, en la hoja vemos ya 2 dimensiones, no es una línea, sino que son, pues, es plana 2 dimensiones. En la flor, por lo general, vemos que es una estructura tridimensional. Aquí vemos una rosa, pues ya no son 2 dimensiones, sino que es 3 dimensiones, sería como una figura ya, eso, un cubo, una figura en 3 dimensiones. Y en el fruto, pues tienen muchas formas, pero hablamos de la 4ª dimensión porque a las 3 se añade la vida, que se va desarrollando en el tiempo. En cada planta, pues predominan unas formas que se repiten como pauta de la especie. O sea, cada especie pues realmente repite las formas. Eso, si fuéramos a la botánica, pues veríamos que dentro de una especie realmente se parecen todas mucho, ¿no? La estructura y orientación de la planta en el espacio también es importante. Por lo general, las plantas se desarrollan en el espacio con la finalidad de obtener la mejor posición para captar la luz. Esa es realmente la finalidad del desarrollo, ¿no? Siempre captar la luz. Y las especies lo mismo, tienen una orientación espacial, así como la forma que hemos visto, la orientación de las especies suele ser parecida, pero siempre buscando la luz. Pero además, en este desarrollo, en esta orientación, las plantas a veces son como una persona, ¿no? Eso se ve muy bien en el libro este de Julián Barnard, que te dice que la planta te transmite como un gesto, es como una persona con una actitud, ¿no? Y que de ese gesto luego se pueden deducir cualidades aplicables a las flores de Bach. Entonces, bueno, en ese gesto pues hay plantas rastreras que apenas se levantan del suelo, pues el heliantemo y el escleranto, por ejemplo. Pues el gesto de esta planta sería muy a ras del suelo, no se levanta. Entonces luego veríamos, o sea, lo veremos más adelante, ¿no? Pues de ahí se puede deducir también cualidades de la personalidad que requiere esa flor de Bach. Hay otras plantas, como este pino, pues que su actitud, su gesto es hacia arriba, ¿no? Vertical, hacia la luz, hacia la conciencia, y sería, pues, el pino se ve muy bien, el alerce también se ve muy bien, pero el alerce es recto y al final se tuerce. Entonces eso está relacionado con la esencia floral. O sea, crecer pero luego como que se inclina, no pierde fuerza.
Unas pueden empezar como rastreras y al final levantan el extremo de los tallos, el mímulo. Pues bueno, el mímulo son personas miedosas para cosas concretas, pero realmente donde está la flor al final se levanta, o sea que el fondo del mímulo tiene un valor que realmente él desconoce. Entonces, bueno, luego lo vemos, ¿no? con la flor. Unas crecen a lo alto y otras crecen a lo ancho, como la madreselva. Y también hay una simbología en la forma de cómo se extienden en el espacio, tal como hemos visto antes en las partes comunes de la flor, de la planta. Si la planta crece, como el ciprés, pues alta, recta, fuerte, pues nos hablará de una personalidad bien construida. Eso lo hemos visto también cuando hemos hablado del tallo, ¿no? Si crece mucho en altura pero es muy delgada, pues tiene mucha relación con el aire, con el elemento aire. Entonces tiende hacia lo etéreo, hacia la mente. O también si es así como un churro muy delgado, pues es una personalidad como muy individualista, ¿no? Y esto también lo veremos en Clematide porque no crece así, pero sin embargo tiene muchísimo contacto con el aire. Entonces, pues es una personalidad que está en lo etéreo, en sus pensamientos. Veis aquí, por ejemplo, esta es la... No es la agronomía, no lo sé. No es. Pero bueno, esta también crece alta y delgada, ¿no? Pues lo mismo, va hacia lo etéreo o hacia la individualidad. Esto siempre hay que pensar en plantas como si fuera una persona, ¿no? Para entender un poco lo que es el mensaje. Luego, pues plantas que no se levantan, que están rastreras, ¿no? Pues son personalidades de baja autoestima. El tallo no se levanta. O también materialistas muy pegadas a la tierra. Si crece a los lados, pues estará trabajando en las relaciones interpersonales. Vemos que no se levanta en altura, pues trabajará mucho con eso, con las relaciones sociales. Entonces, para una persona huraña hay que darle esa. ¿Cuál? ¿La rastrera te refieres? No, esta roja Ah, hemos visto sí. que trabaja las relaciones. Sí, sí. Y luego, pues si es muy rastrera como esta, pues trabajará con la humildad. Esta nos transmite, pues eso, muy, muy, muy a ras de tierra, muy bajica, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Pues esta planta trabajaría con la humildad porque es lo que nos está contando, ¿no? Es como si te contara algo la planta. Bueno, el movimiento de las plantas, ¿qué nos quiere decir? Pues los movimientos, aparte de por la luz, se producen en el crecimiento. O sea, la planta al crecer se va moviendo. Por ejemplo, la zarzamora, pues puede crecer hasta 7 centímetros por día. Y entonces al crecer se mueve hacia los lados y busca el mejor camino para su crecimiento, ¿no? Se va extendiendo. Pero también, ya lo he dicho, se pueden mover por la luz, buscando la luz. Por ejemplo, el girasol, que es un caso clarísimo, ¿no? Pues se mueve según el movimiento del sol. Entonces se va orientando según el sol, ¿no? Otro aspecto muy importante es la geometría. Las flores son las que manifiestan muchísimo la geometría. Por ejemplo, las rosáceas, en este caso siempre, no son estrellas de 5 puntas. La estrella de 5 puntas es uniendo los pétalos de forma siempre una figura, bueno, no siempre, una figura geométrica. Entonces, las de la familia esta rosácea suelen ser estrellas de 5 puntas, que el 5, la estrella de 5 puntas, habla de la encarnación, o sea, como la materialización, ¿no? Y luego, por ejemplo, las familias de los lirios pues son estrellas de 6 puntas, como la estrella de Belén, que también es de 6 puntas. Entonces el 6, estrella de 6, es armonía cósmica. Pues esa flor te va a transmitir esa propiedad de perfección y armonía cósmica. Armonía, por ejemplo, estrella de Belén, pues
hace falta mucho en ese estado, ¿no? ¿Veis? Aquí se ve, pues mira, si juntamos estos pétalos, pues es un pentágono. Y luego la de abajo es una estrella de 5 puntas. Entonces siempre en las flores pues va a aparecer alguna figura geométrica. ¿Veis? Aquí también está de 6. Pues si fuéramos a unirlos, esto sería un hexágono seguramente. Bueno, el hexágono, y luego pues te hablaría del 6, de las propiedades del 6, estructuras especiales de las plantas que son importantes. Pues todas las plantas hemos visto que tienen raíz, tallo, hojas, flores, frutos, se parecen entre los miembros de una familia y se desenvuelven en el espacio de una forma determinada, pues parecida en las especies también, ¿no? Pero no todas tienen zarcillos, ni todas tienen espinas, ni el mismo número de pétalos, ni crecen en los mismos suelos, ni tienen el mismo sabor. Pues algunas tienen zarcillos, como se ve aquí, ¿no? El zarcillo lo que hace es que se engancha a cualquier cosa que en su crecimiento se encuentre para fijarse y crecer y elevarse, ¿no? ¿Veis? Además, cuando veis que empiezan a crecer con los zarcillos, es alucinante porque en casa plantó mi hija una pasionaria y entonces ahora está en su época invernal que no, pero la primavera pasada empezó a emitir cacharros de estos zarcillos y es una pasada porque además va buscando, ¿no? El zarcillo va buscando y claro, a veces se pone donde tú no quieres, tienes que coger y ponerlo y cuando coge un punto de apoyo es que se queda ahí enganchado, que es una pasada. Otras tienen espinas, pues para protegerse de los herbívoros. Y luego también las espinas lo que dan es también mucho sostén. Pues por ejemplo, en el escaramujo, pues crecen muchos tallos juntos y lo que hacen es que se van enganchando unos a otros y le da también a la planta mucha entidad, mucha fortaleza, porque hace la planta toda como un bloque, ¿no? Pero vamos, básicamente es protección. Entonces, estas flores que tienen todas las que tienen pinchos son estimulantes. Pinchos, o por ejemplo, el pimiento, que también es estimulante, no tiene pinchos, pero pica. Entonces, hay que buscar siempre algún dato que te hable de esos efectos, ¿no? Otras tienen glándulas, pues por ejemplo el nogal. Pues el nogal tiene unas glándulas que produce unas sustancias que se llaman jugulonas, tiene en la raíz y tiene en las hojas y en el tallo. Y son bactericidas. Entonces lo que hacen es proteger también a la planta pues contra los microbios y eso, ¿no? Y el mimuro también tiene unas glándulas que producen una sustancia pegajosa. ¿Es aquí? Esto no sé si exactamente son glándulas, pero bueno, era lo que mejor encontré. Otras tienen ganchos, pues por ejemplo, la glimonia, ¿veis? Tiene estos, sí, estos son los frutos, ¿no? Entonces tiene ahí como unos pelos fuertes, como unos ganchos, que lo que hacen es engancharse cuando pasas por ahí se te quedan pegadas, enganchadas. Entonces también pues son personalidades que son como pues son muy alegres, muy dicharacheros, el alma de la fiesta que se dice, ¿no? Entonces pues bueno, ahí lo vemos, que se enganchan mucho, no les gusta discutir tampoco, pues se enganchan de las personas. Otras tienen pelos y vellosidades, estas hay muchas, entre las flores de Bach hay muchas que tienen pelitos,
tanto en las hojas como en el cáliz de las flores o en los tallos. Entonces, cuando, por ejemplo, esto, ¿no? Si le pusieras pelos, pues lo que hace es aumentar la superficie de contacto. Y siempre una planta que aparece en los pelos, pues nos está hablando de que tiene esa personalidad mucha sensibilidad porque capta mucho, capta más que los que son lisos, ¿no? ¿Veis? Aquí se ve, pues esta hoja, por ejemplo, tiene uno de los tallos, ¿no? La borraja sería un ejemplo también muy bueno, pues son personalidades muy sensibles. Entonces cada estructura de estas pues tiene una función específica que lo que nos ayuda es a completar la asignatura. Otro punto importante pues sería la textura, el olor y el sabor de las plantas. Hay plantas que son muy aromáticas, entonces un aroma, un olor siempre nos llega, ¿no? No puedes explicar cómo, pero realmente tú percibes algo aunque no lo sepas explicar, ¿no? Como te toca el alma, ¿no? Y la textura pues también es importante, porque por ejemplo, como dice aquí el lirio mariposa, pues sería una planta suave, pues también nos hablaría de su efecto. La borraja es muy áspera, bueno, la borraja es para la tristeza, pues nos hablaría a lo mejor de una tristeza producida por circunstancias ásperas, ¿no? Y también personas muy sensibles. Pero la borraja es no es de florera, ¿verdad? No, estas son ya de complementarias. Y la borraja no es como la borraja de comer. Sí, Es sí, lo sí. mismo. Lo que pasa es que se utilizan las flores, las blancas. Sí. Son las flores de la borraja las que Sí, se comen. sí. Las blancas, sí. Es la flor de la borraja. Sí. Hay azules y blancas también. Sí. Es que, mira, esta es la borraja. Sí. Es que es una flor muy rara. Porque luego cuando eso, si nos da tiempo y si queréis, yo la meto en la flor de la borraja. Eso no lo sé. La meto en, cuando hablamos de la mostaza, la genciana y eso, pues meto siempre la borraja porque realmente va muy bien para la tristeza y cubre algún otro aspecto que, bueno, que es que las que luego se han descubierto complementan a las de Bach. Así como las del miedo, por ejemplo, pues veremos también el ajo y el hipérico, porque aunque no son de Bach, pues también complementan muy bien. ¿Veis? Pues eso, que esta, por ejemplo, mira, pues sería un triángulo. El loto, pues el loto también lo vemos, es también una pasada. El romero, por ejemplo, pues el romero es amargo de sabor. La menta, pues es un sabor y un olor completamente distinto. El hinojo es anisado. En fin, que eso también es importante, ¿no? Porque está hablando también de la cualidad de la planta. Entonces, ¿qué nos puede decir esto de las cualidades? Pues, bueno, por ejemplo, el romero, pues que sea amargo, pues puedes imaginarte, es que mismo no me acuerdo para qué se utiliza la flor del romero, pero es algún suceso amargo, alguna cosa amarga que te está transmitiendo. Bueno, son importantes también los ciclos de las plantas. Las plantas no son todas iguales, ni tienen los mismos ciclos, ni están vivas todas siempre. Entonces, hay plantas pues que tienen un ciclo diario. Hay algunas que se abren y se cierran con el sol, entonces es un ciclo diario. Y hay plantas que viven un día, entonces es un ciclo vital de un día. Es un ciclo muy diferente, porque a lo mejor la planta del ciclo diario pues es una planta que vive muchísimos meses, o una flor, pero bueno, su ciclo es dependiendo del sol. Y hay un ciclo estacional también. Hay, cuando florecen las plantas, pues
unas, por ejemplo, como dice aquí, el diente de león en primavera, sin embargo el crisantemo en otoño. Y hay otras, el ciclamen está con flor todo el invierno, hasta prácticamente casi hasta el verano. Entonces son ciclos distintos. Unas les gusta más el frío, otras les gusta más el calor. Sí, pero algunas van al revés. Y también en cada momento del día y en cada estación predomina una parte de la planta, que es la que tiene más energía en ese momento. Y luego también el ciclo de las plantas, el ciclo de la vida de las plantas. Por ejemplo, hay plantas que son anuales, otras viven 2 años, otras son perennes, como el pino, o las que tienen rizoma, esas suelen ser perennes. Hay algunas que viven siglos, como por ejemplo el roble y el olivo. Entonces, eso también nos está transmitiendo, pues por ejemplo, un roble que ha vivido siglos, pues te está transmitiendo una idea de fuerza y de una energía, pues que quizás es el árbol que más energía tiene, y el olivo también. Entonces, todo eso tiene que ver con las propiedades, ¿no? Y guarda analogía también pues con el hombre, igualmente. Entonces, bueno, lo que hemos dicho, de acuerdo a la estación, pues en invierno está más activa o más fuerte la raíz de la planta, ¿no? El momento del día sería la noche y luego la parte que se correspondería, la raíz, ya hemos dicho, con el inconsciente y con el invierno. O sea, todos los contenidos inconscientes, oscuros y tal, pues con el invierno. En primavera predomina el tallo y las hojas porque es cuando la planta empieza a desperezarse, ¿no? Y a echar hojas y tallos. El momento del día más activo pues sería por la mañana y se correspondería con el consciente en el hombre y la vigilia. Espera, mira. En verano pues es cuando florecen muchas plantas. Entonces tendría más energía la flor. El momento del día de más energía cuando hay más sol sería el mediodía y la analogía psíquica pues sería la vigilia superconsciente, o sea, un tipo de conciencia más elevado. Y en otoño pues es cuando salen los frutos, el momento de más energía sería la tarde hasta que se va el sol y psicológicamente o psíquicamente pues sería la vigilia consciente. Entonces, bueno, pues como curiosidad, habría que trasplantar de noche porque es cuando la raíz tiene más fuerza, por la noche, tiene más energía. Entonces, agarraría mejor por la noche. Sí, lo que pasa es que, claro, ¿quién trasplanta de noche? Entonces, es cuando está como durmiente, ¿no? Lo que dice aquí la planta, está más activa la raíz. Y el momento mejor para hacer los elixires florales pues sería de las 9 de la mañana hasta las 2. Esa sería la mejor hora para preparar el elixir floral. Porque es cuando el sol está también en su mayor apogeo. Pero hay que sacar el elixir al sol para nada. Sí. El elixir, si lo haces por el método solar, lo tienes que hacer al sol. Y sin nubes, además. O sea, hay que ver la predicción meteorológica, porque si pasan nubes, Pero eso coge las sí. Estas que No, esas no. No, las que están en frascos hay que conservar en sitio fresco. No, no. Eso es cuando lo quieres tú elaborar, pues entonces sí. Y luego los ritmos biológicos, pues realmente son muy interesantes porque nos hacen ver el ritmo del vegetal, o sea, observarlo. Claro, realmente eso cuando lo plantas, pues cómo nace, cuándo crece más, cuándo las flores, la caída de las hojas, en fin. Que cada uno tiene su ritmo, ¿no? Bueno, luego el hábitat también es muy interesante porque, por ejemplo, de las especies, pues hay especies que siempre crecen en el mismo tipo de suelos y otras, sin embargo, pues pueden vivir pues en ambientes muy diferentes. Pues las hay que tanto en sitio seco como en húmedo, como en calcáreo.
les da lo mismo, ¿no? Son muy versátiles. Hay plantas que colonizan terrenos, o sea, que los hacen mejores de lo que estaban. Y otras incluso producen sustancias como que bacterias nitrificantes tienen que como que alimentan el terreno, ¿no? Pues unas son de sombra, otras son de sol, unas son desérticas, hay otras que son acuáticas, hay otras que solo pueden crecer en terrenos calcáreos o en ácidos o en pantanosos al lado del agua o rocosos. Todo eso es interesante porque también nos transmite cualidades de la planta. Y luego la altitud, pues también es otro dato interesante porque esto nos está hablando de lo cercanas que están de la luz y de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, las orquídeas, pues les gusta, viven a partir de 30 metros. Hemos dicho que las raíces las tienen al aire. Entonces eso nos está hablando pues de plantas de mucha conciencia, porque además son las plantas de las más recientes, ¿no? En el desarrollo de las especies.